Y para mí es un placer y un honor dar la palabra ahora a Juan Freire y a Jorge Freire, que son los responsables de Éutica, que es una empresa dedicada a tecnologías educativas. Ahora ellos nos hablarán un poquito más sobre Éutica y hoy vienen a hablarnos de un tema que, como decíamos ahora hace un momento, es una de las piedras angulares, que es la evaluación con inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar. Esto funciona. Sí, bueno, me escucháis perfectamente, ¿no? Es por el Zoom. Vamos a empezar, hacíamos la broma, vamos a empezar con un spoiler, porque pusimos un título que era cómo evaluar en tiempos de IA y es no tenemos la solución, ¿no? Como creo que... O sea, tenemos que reconocer. Pero nos parecía muy interesante poner sobre la mesa ese tema y abrir, o sea, que esto sea el inicio de un diálogo, porque, y ahora lo hablaremos un poquito, somos conscientes de la relevancia que tiene la evaluación en todos los procesos educativos y cómo la evaluación condiciona además la capacidad de innovación y de transformación, ¿no? Entonces, ese es el enfoque y lo queremos hacer desde nuestra propia práctica. Os queremos contar un poquito quiénes somos y qué hacemos, ¿eh? Y para que veáis cómo nosotros estamos experimentando con eso y tratando de encontrar soluciones, al menos algunas soluciones. Y hablaba con el compañero que, como nos toca trabajar con muchas instituciones, sobre todo universidades, sí también tenemos mucha sensibilidad de las preocupaciones y de las cosas y de los miedos y de las cosas buenas y de los experimentos que está haciendo mucha gente de una forma muy caótica y desorganizada, que creo que eso es bueno en un proceso que se está iniciando, ¿no? Bueno, a ver si conseguimos... No, pero dale a presentar, ¿no? Bueno. Ah. Gracias. Bueno. Os voy contando para aprovechar bien el tiempo y vamos a no comernos ni un minuto del desayuno, que es la parte importante de la sesión. Nosotros, o sea, nos llamamos Éutica, somos una pequeña empresa, o si queréis llamarle startup, pero bueno, nosotros nos definimos como una pequeña empresa que en realidad somos jóvenes, en el sentido de que llevamos 3 años, aunque tenemos mucha experiencia cada uno de nosotros en diversas trincheras. Y trabajamos en dos líneas que están conectadas. Por una parte, somos una empresa que trabaja al servicio de organizaciones interesadas en la educación. Para nosotros la educación, ojo, nosotros trabajamos educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida. Hemos hecho muy poquitas cosas con secundaria, etcétera. Nos genera muchísimo respeto porque creemos que es mucho más difícil, por lo que significa en el desarrollo de las personas. Entonces, creemos que parte de nuestro trabajo se puede utilizar en ese ámbito. Por ahora hemos incursionado muy poco, aunque tenemos muchas relaciones con gente. Entonces, también desde vuestra perspectiva, porque sé que la mayoría estáis en el ámbito de secundaria, etcétera, etcétera, lo que nosotros vamos a contar, pues puede estar sesgado, ¿eh? Entonces, nosotros trabajamos con universidades y con otras organizaciones, ¿eh?, que están preocupadas, que necesitan innovación educativa, ¿eh?, porque tienen estudiantes o porque tienen empleados, etcétera, y necesitan innovar y necesitan transformarse, necesitan cambiar, o sea, porque no solo es generar innovaciones, sino después es como esas innovaciones las escalas, ¿no? Y haces que una organización completa se adapte. A ver. Porque, claro, se escucha bien en la sala, pero hacer un evento híbrido se tiene que escuchar también en la sala remota, ¿vale? ¿Es un segundito solo? Muy bien. Bueno, entonces me voy a callar por si no se estaba escuchando. No, era por... Bueno, acabo de contar esto porque ya estaba a medias. Y la otra parte, aunque somos muy pequeñitos, nos dedicamos a desarrollar tecnología digital al servicio de la educación. O sea, lo que aprendemos, por ejemplo, con las universidades nos hace plantearnos problemas que después nosotros convertimos en retos internos y el resultado de eso es que vamos desarrollando tecnología y ahora os mostraremos algunas de las cosas que estamos haciendo y algunas tecnologías. Ya tenéis salida por micro, ¿vale?
ya han regresado al mundo real, o sea, ya se están convirtiendo en herramientas que están utilizando organizaciones que colaboran con nosotros. Entonces, para nosotros es un círculo virtuoso que a veces es difícil de explicar, ¿eh? Pero creo que es muy útil porque para nosotros la tecnología importa mucho, estamos en un evento de inteligencia artificial, importa muchísimo, pero la tecnología, pero no en educación al menos, y yo creo que en muchos otros sectores, no es tan sencillo como compro la tecnología y ya todo cambia, ¿no? Ahí, o sea, la tecnología importa, las capacidades que proporciona la tecnología, tener las infraestructuras correctas, pero después ahí empieza la realidad. La realidad es cómo esa tecnología hace las cosas de otra manera, cómo innovas y cómo transformas tu propia organización. Ahí, un segundo, voy a poner aquí el micro. Sí. Bueno, como es pequeña, Sí, yo creo que, claro. Sí, lo cerramos aquí, así yo creo que estamos más. Entonces, espera, ¿cuál es? Vale. Y para trabajar en ese ámbito, nosotros como que tenemos como nuestro, no es un decálogo porque nos salen 7 cosas, ¿no? Pero nosotros le apostamos, no quiere decir que siempre que trabajemos en proyectos tengan esos elementos, pero lo que creemos que para nosotros es crítico hoy en día en la transformación educativa. Y nosotros apostamos firmemente, y eso es fruto de nuestra experiencia previa, por el aprendizaje activo, que es una categoría enormemente amplia donde caben muchísimas cosas, desde trabajar hasta dentro del aula, hasta no tener nunca aulas, ¿no? Y trabajar siempre en proyectos reales, ¿no? En ese rango hay múltiples, pero creemos que el aprendizaje activo, y no vamos a entrar ahora aquí, pero es una de las claves. Y relacionado con eso, y esto sí que tiene que ver con lo que estamos hablando, para nosotros es muy, muy importante todo lo que tiene que ver con la evaluación. Y sobre todo, no con la evaluación solo para acreditar, que entendemos que se necesita acreditar, o sea, no negamos la importancia, sino la evaluación como herramienta de acompañamiento al aprendizaje, a través de la retroalimentación y de la interacción entre el docente y los estudiantes. Y para ello necesitamos también nuevos enfoques tecnológicos. Entonces, esto para nosotros es crítico. Nosotros creemos que hoy en día la mayor parte de plataformas que dan soporte a las instituciones educativas y a los docentes son plataformas dedicadas a la administración, o sea, se llaman management, y la administración es importante, los que tenéis responsabilidades en centros lo sabréis, pero lo que se necesita en educación no solo es administración, sino que también es diseño y experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, y normalmente esas plataformas, si me permitís, son bastante precarias, o podríamos decir horribles, ¿no? En cuanto al diseño. Entonces, nuestro enfoque es, hay que poner en el centro del proceso, ¿a quién? A los públicos, a los usuarios. Y educación es un poco peculiar, porque hay 2 públicos, son los estudiantes y son los profesores, ¿no? Y los profesores necesitan herramientas para poder diseñar. Usamos deliberadamente la palabra diseño, porque nos parece que la mentalidad de diseño es la que se aplica la que se debería aplicar en educación, y debemos poner en el centro, en la experiencia de aprendizaje, al estudiante. Y parte de eso, nosotros pues llevamos 2 años como experimentando con herramientas de inteligencia artificial, al principio probando nuestras propias capacidades y aprendiendo. Creamos hace un poco más de un año Eugenia, que es una plataforma propia que no tiene ningún interés comercial, simplemente era vamos a ensamblar todo lo que sabemos en una herramienta y para que la gente la pruebe y nos den feedback y nos ayude, etcétera, etcétera. De hecho, la plataforma como tal la tenemos como en stand-by porque después estuvimos trabajando en otra herramienta que le llamamos Missions. Missions alude a nosotros nos inventamos una palabra que es como las misiones, ¿no? Las misiones son retos con elevada complejidad y conectados con la realidad, que creemos que es la mejor forma de aprender. Entonces, empezamos a trabajar, vamos a desarrollar herramientas que permitan diseñar esas experiencias de aprendizaje y que permitan integrar, que sea la caja, digamos, la base sobre la que tú puedes enchufar inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final Eugenia internamente vive dentro de esa plataforma. Esto es cómo estamos trabajándolo y os pondremos algún ejemplo de nuestro trabajo. Queríamos empezar como la IA, y le llamamos la crisis de la evaluación, al menos de la evaluación, llamémosle tradicional. Lo de tradicional no tiene ninguna connotación negativa ni positiva, simplemente es cómo se hacía la evaluación. Y muy rápidamente
tres reflexiones. Es como, parece, o sea, nosotros hemos detectado, todos sois conscientes en todas las conversaciones de que la evaluación, o sea, la evaluación es, ha llegado la IA y la IA ha tirado por tierra un montón de formas de evaluación que utilizábamos tradicionalmente. Ciertas formas de examen, cuando no puedes controlar el apoyo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, un método que es súper popular en escuelas de negocios, como puede ser el método del caso. Harvard siempre se acuñó el método del caso. El método del caso no lo reconocerán en público, pero los profesores de las escuelas de negocios te dicen, está muerto. Y es un problema gravísimo. Escuelas de negocios en la que la gente paga muchísimo dinero por un curso de un año, un MBA y esas cosas, están usando una metodología docente, porque se basan en esa, que realmente ya no funciona. Y están haciendo parches. Vamos a ver cómo, ¿no? Pero ya, o sea, resolver un caso ya con IA, en el mundo de la IA, ya no refleja el aprendizaje del estudiante. ¿Qué refleja? La habilidad para manejar herramientas de IA. Es básicamente eso. Entonces, creo que todos nos sentiremos... Pero yo creo que eso, nos gusta pensar que eso lo que es interesante, porque nos obliga a repensar nuestras formas de evaluación. O sea, el problema no es la IA, el problema es quizás repensemos las formas de la evaluación. Ojo, que ya lo hablábamos antes, que sí que la IA genera ciertos retos y ciertos problemas. Y bueno, esta es la segunda reflexión que ya la conecté con la primera, ¿no? Como la IA hoy en día hace que muchas veces lo que estás evaluando es lo bien que usa la IA. Claro, para ciertas pruebas de evaluación que son simples, realmente no necesitas ni usar bien la IA para tener un rendimiento excelente en las pruebas de evaluación. Y la otra derivada, que nuestra reflexión es importante, por eso nos hemos empezado a obsesionar con la evaluación, es que nos damos cuenta que la evaluación es como la llave maestra. O sea, desde la perspectiva de un docente, de muchos docentes y sobre todo las instituciones, me dices que innove, que haga las cosas de otra manera, pero ¿eso cómo se evalúa? Y si le dices, pues no lo tengo claro, porque innovar significa experimentar, significa crear cosas nuevas. Parte de lo que tienes que crear es la evaluación. Entonces dicen, no, es que si no sé cómo lo puedo evaluar, ya no voy a hacer el experimento, porque no me interesa un método de aprendizaje, estoy simplificándolo, pero no me interesa un método de aprendizaje, por muy bueno que sea, si no soy capaz de evaluarlo de forma robusta, etc. Evaluarlo en el sentido de acreditación. Entonces, nos hemos dado cuenta que la evaluación es como un corsé que nos limita y hace que no experimentemos. Y nosotros, nuestro planteamiento es otro, la evaluación es parte de la experiencia de aprendizaje. La evaluación es una herramienta al servicio del aprendizaje del estudiante. Y tiene una derivada, que es la acreditación, ¿no? Y entonces, la evaluación debe ser un sujeto de experimentación. Y eso es el punto en el que estamos. Creo que muchos de los que estáis aquí estáis en ese punto. Vamos un poco... Yo creo que teníamos como unas preguntas, etcétera, pero creo que casi vamos a contarlo todo del tirón. Digo, porque si no, como hemos empezado tarde, nos vamos a quedar a medias y después al final podemos conversar. ¿De acuerdo? ¿Sigues tú o sigo yo? El micro. Es que nos habíamos repartido, pero no nos acordábamos de cómo nos lo habíamos repartido. Vale. Bueno, básicamente ahora os vamos a hablar un poco de cómo entendemos nosotros cómo estamos entendiendo que podemos, lo que necesitamos y cómo podemos evaluar en las herramientas que estamos desarrollando para que esta evaluación sea parte del acompañamiento al estudiante y forme parte de la experiencia, ¿no? Bueno, primero de todo, una cosa que consideramos básica, sobre todo en experiencias digitales, lo más fácil conseguirlo es tener datos que soporten cualquier evaluación que podamos hacer a los estudiantes, ¿no? Es decir, vemos que muchas veces con muchas herramientas los únicos datos que tienen son los del final, es decir, hay un proyecto y tienes el resultado final del proyecto, pero ya está, y en realidad eso es una pequeña parte de lo que se puede evaluar, pero todo el proceso también es evaluable. Entonces, estamos diseñando herramientas digitales que nos permitan proponerle proyectos a los estudiantes en los que tengamos datos de toda su experiencia, no solo de ese final, ¿no? Y podamos ver, por ejemplo, cómo interactúan con las plataformas
o podamos, por ejemplo, en un melón muy grande que aún no hemos resuelto del todo, que es cómo hacer en plataformas digitales proyectos en equipo, que normalmente son también más difíciles de evaluar, sobre todo porque al final tienes un proyecto que han hecho varias personas, pero muchas veces quieres evaluarlas individualmente, pues también estamos buscando la forma de poder obtener datos que nos ayuden a medir ese desempeño también, tanto en equipo, pero también individual en todo el equipo. Después también creemos que parte de la experiencia del estudiante y también una parte indispensable para poder evaluar bien es que los estudiantes estén acompañados, ¿no? Eso nos da datos tanto a los que estamos acompañando de cuál es el desempeño de los estudiantes, como también pues ayuda a los estudiantes a ir más, bueno, a sentirse más seguros y a poder resolverles cualquier duda que tengan, ¿no? De hecho, ahora os contaremos más sobre la herramienta Missions, que es la que estamos utilizando a día de hoy, pero por ejemplo nosotros estamos haciendo de acompañantes en algunos itinerarios formativos ya, y el hecho de tener, por ejemplo, misiones divididas en etapas, pues ayuda mucho a, no es un proyecto y si tienes preguntas, me preguntas y al final vemos cómo ha quedado, sino que podemos ir viendo en distintas fases cómo van avanzando y ir reforzando los puntos que estén más débiles, ir, bueno, diciéndoles también lo que van haciendo bien para que puedan seguir haciéndolo así, etc. Después nosotros, la forma también en la que estamos entendiendo la educación, tal y como la estamos planteando, es con la metáfora de la cocina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, tú puedes tener, para aprender a cocinar, una masterclass donde un cocinero, pues, te enseña a cocinar, por ejemplo, mediante un vídeo, ¿no? Tú puedes entrar a YouTube y ver 500 vídeos de cocineros que te enseñan a hacer un plato, ¿no? Y también puedes tener un taller donde un usuario aprenda a cocinar, estando en presencia de ese acompañante, ese cocinero que le acompaña en el proceso, ¿no? Y entonces un poco la misión lo estamos diseñando de esta manera, de forma que tú puedas tener acceso tanto a estas masterclass, pero a la vez también te acompañemos durante el proceso y te vayamos guiando en cómo hacer las distintas cosas, ¿no? Y para ello, y aquí también entramos un poco en la inteligencia artificial, es que primero tenemos una diversidad de agentes, los agentes pueden ser expertos o profesores, pero también pueden ser agentes de inteligencia artificial, ¿no? También una dificultad que nos encontramos, por ejemplo, es intentando hacer itinerarios que sean flexibles para gente pues, que esté trabajando, por ejemplo, y no pueda acudir en un horario determinado a clases o a talleres, pues los profesores tampoco están 24 horas para los alumnos. Entonces, los agentes de inteligencia artificial pueden ayudar a cubrir esos huecos y, sobre todo, una cosa que nos hemos fijado muy importante es que pueden cubrir algunos huecos sí, otros no. Entonces, una cosa interesante es diseñar agentes de inteligencia artificial que cuando vean que no pueden, en vez de inventarse las cosas, pues redirijan, digamos, una conversación con un profesor, aunque esa ya se dé en otro horario, no a las 24 horas, ¿no? Y también crear comunidades de forma que muchas veces los alumnos tienen todos la misma duda o uno tiene una duda que otro ya ha resuelto y muchas veces comunicándose entre ellos. Primero que muchas veces les da más palo, digamos, preguntarle algo a un profesor que a un compañero y además cuando se preguntan entre ellos el que explica también lo mejora los conocimientos que tienen normalmente. Entonces creemos muy importante que haya esas comunidades. Bueno, te has faltado, voy para atrás. No, la anterior. Claro, eso. Y después también diferentes formatos, ¿no? Es decir, o sea, poner a disponibilidad del estudiante, pues lo que habíamos dicho, quizá la masterclass, pero también sesiones de acompañamiento, acompañación por expertos, mucha documentación, para que también cada uno aprenda un poco, de todos, como todo el mundo tiene la misma forma de aprender, pues que tengan, digamos, un menú diverso donde elegir dónde pueden hallar el conocimiento. Y bueno, lo que también entendemos que, o sea, lo que hace, bueno, el diagrama este, explícalo tú si quieres, explica mucho mejor. O sea, básicamente, hablamos de acompañamiento porque para nosotros la evaluación es parte de ese acompañamiento. O sea, la evaluación es a través de la observación del comportamiento del estudiante y de los resultados del estudiante a lo largo del proceso, va generando datos, información, puede ser entregables, prototipos, puede ser una rúbrica, puede ser mil cosas, ¿no? Ahí vas generando datos, esos datos, con el apoyo de la inteligencia artificial, los procesas. O sea, la idea que hablábamos antes es que nuestra idea no es de automatización. No recomendamos, no nos parece lo adecuado. Nuestra idea es que el profesor se pueda concentrar en lo que realmente aporta valor. Y hay hoy en día en la educación, el profesor, posiblemente para tener información relevante del estudiante, tiene que hacer un esfuerzo tan grande que
que ya normalmente no lo hace porque está fuera de sus capacidades. Y el escenario de futuro para nosotros es el profesor tiene a su disposición información, información bien estructurada, bien analizada, y a partir de ahí el profesor es cuando establece la interacción con el estudiante. Le aconseja, le sugiere, lo que sea necesario. Incluso cabe que haya una parte de la retroalimentación que esté automatizada, por supuesto, porque aludía a que normalmente cuando interaccionas con un estudiante fuera del aula, pues una parte importante de las dudas que se plantean son dudas que son recurrentes, ¿no? Y eso es susceptible de ser automatizado. Entonces, esa es nuestra lógica. Y en esa lógica, en la que no decimos tiene que ser de una manera, sino que esto es un framework y tú tienes que diseñarlo según tu contexto, porque cada uno tiene su propio contexto, el tamaño de grupo, es presencial, es online, es un objetivo técnico, es desarrollo de competencias transversales. Con este framework puede diseñar esa experiencia. ¿La evaluación como acreditación qué es? Pues si tú logras todo eso, después, si me permitís, es bastante sencillo. Pues tienes toda la información del estudiante. Establece un criterio para eso traducirlo en un sí o no, en una calificación, etcétera, ¿no? Y en una retroalimentación final. Es un poco la filosofía. Y por eso este gráfico es como, tú puedes modular, es como un dial, tú puedes modular, tú puedes exponer a un estudiante a un proceso que sería de pura validación. No vas a aprender, me vas a demostrar que sabes. Eso le llamamos Masterchef, ¿no? Entonces ahí simplemente no te doy acompañamiento. Te dejo en la cocina y tú cocinas tu plato, si me permitís la metáfora. Y en el otro extremo es, te pongo en la cocina, pero te doy todo un arsenal de acompañamiento, el que sea, que puede incluir el cocinero estrella, el profesor, que entra, sugiere, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, en realidad, no son opciones distintas, sino que es un dial que tú vas modulando y vas logrando el enfoque de acompañamiento, el grado de acompañamiento que se necesita y, por lo tanto, la intensidad del aprendizaje, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó aquí? Porque la pregunta ya no está. Vale, y ahora, en realidad ya hemos hablado un poco de Missions, pero ahora os vamos a contar cómo estamos aplicando un poco todo esto de la evaluación dentro de la Missions, que es la herramienta que estamos utilizando. Bueno, primero un poco, ¿qué es Missions? Missions es una herramienta que está diseñada, o sea, la hemos hecho para que sea fácil diseñar experiencias de aprendizaje para profesores, ¿no? O diseñadores instruccionales. No es un LMS como puede ser, por ejemplo, Moodle, ¿no? O sea, de hecho, no queremos tener la parte de gestión aquí, sino que está pensado para que Missions, tú puedas diseñar una misión dentro de Missions y después se conecta con el LMS por un protocolo que se llama LTI y entonces aparece como una actividad y cuando el estudiante pincha se redirige directamente, ¿no? Esto también es un poco porque, primero, no es lo mismo añadir una actividad a lo mejor de otra plataforma que cambiar un LMS de un centro, ¿no? Eso sería bastante más complicado y además es eso, queríamos centrar todos nuestros esfuerzos en los que es el diseño de las experiencias de aprendizaje y la experiencia de alumno de las mismas, ¿no? Entonces, básicamente, como se llama Missions, entonces lo que tú puedes crear son las experiencias de aprendizaje a las que denominamos misiones, ¿vale? Una misión es una experiencia de aprendizaje activo diseñada para desarrollar una más funciones correspondientes a un perfil profesional. Lo que veis ahora en pantalla, por ejemplo, es que dentro de Missions tenemos lo que llamamos un creador de perfiles, porque pensamos que para todas las misiones es importante saber primero cuál es el perfil de partida de la persona que va a hacer esa misión y cuál es el perfil de salida. Esto, por ejemplo, si estuviéramos desarrollando una misión para un FP, pues cuáles serían las habilidades o funciones que va a desempeñar ese estudiante cuando termine su grado o las prácticas o lo que sea. Entonces, ahí lo que haces es mapear un poco cuáles son estas funciones que va a cumplir esta persona para lo que le estamos formando y cada una de las funciones, que son lo que se ve en rosa, pues qué herramientas, por ejemplo, necesita o qué soft skills necesita para ello, eso que se ve en verde. Y una vez tenemos este perfil, lo que hacemos es construir la misión que va a llevar a desarrollar estas competencias. Básicamente, una misión es una experiencia en lógica escape room, ¿no? En la que hay una serie de etapas y en cada etapa los estudiantes tienen que ir resolviendo pues, hitos o objetivos, como se quiera llamar, en los que va a ir avanzando secuencialmente hasta lograr su objetivo, ¿no?
Estas etapas, pues normalmente lo que tienen es, bueno, hay una etapa de inicio y una de fin en la que simplemente hay una narrativa donde se le cuenta al estudiante un poco la historia, ¿no? Todas estas misiones también están adaptadas para no decirte haz esto, esto y esto, sino contarte una historia, una situación real de acabas de entrar de prácticas en esta empresa y entonces te presentan a tu compañero tal y te escribe un mail y viene una copia del mail con lo que vas a hacer en tus primeros días, etcétera, ¿no? Intentamos contar esa historia. Entonces, la etapa de inicio, por ejemplo, te pone un poco en situación. Y después vas pasando por las diferentes etapas donde se continúa esa historia y en cada etapa va a haber un resultado. Puede ser pues, un entregable, por ejemplo, en un PDF o esto es lo más básico, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Un vídeo, por ejemplo, que se grabe la persona contando lo que ha hecho, etcétera. Y después ese resultado se puede validar y o continuar con la siguiente etapa o decirle que tiene que volver atrás y volver a entregarlo. Y lo interesante también es que podemos bifurcarlo. Es decir, muchas veces si a lo mejor un estudiante no ha logrado conseguir un resultado óptimo, pues en vez de decirle, no, ahora vuelvo atrás y vuelvo a hacerlo, pues digamos que hay una división de las etapas donde a lo mejor le decimos, oye, como estos conceptos parece que no han quedado muy claros, pues vamos a repasar un poco más sobre ellos en profundidad antes de que vuelvas a repetir esta entrega, ¿no? Y, bueno, así pues pasa si quieres. Sí, pasamos esto porque acabamos eso. Vale, Vamos a cortar algunas cosas porque si queremos contar esto. Bien, esto os hemos contado, lo de menos es la plataforma, la tecnología, bueno, lo de menos, para nosotros nos estarán escuchando la parte tecnológica del equipo y después me van a reñir porque he llevado mucho esfuerzo. Pero quiero decir, lo que es importante aquí es la conceptualización. Bueno, lo voy a hacer así porque si no, es la conceptualización del modelo, ¿no? Cómo nosotros entendemos el proceso de aprendizaje. Ojo, hemos procurado hacer algo tan flexible como que podrías diseñar una asignatura totalmente tradicional, donde las actividades fueran clases con temas y después tuvieses un examen, ¿eh? Eso es factible hacerlo ahí. Y creemos que en ese caso aporta valor, porque te permite diseñar ese proceso, ¿vale? Y ir generando esa información, esos datos. ¿Cómo estamos ahora integrando la IA? Como veis, no estamos hablando estrictamente de evaluación, pero es que para nosotros todo es evaluación, porque cada actividad que hace la persona es susceptible de generar una información que es relevante para que el profesor entienda el comportamiento de esa persona. ¿Cómo estamos integrando la IA? Bueno, esto es algo que ya estamos haciendo, pero que es como nuestro gran reto a partir de ahora, una vez que hemos desarrollado esa base tecnológica y conceptual o metodológica, ahora es donde vamos a ir poniendo las piezas. Entonces, ya estamos integrando IA, pero ahora queremos hacer un esfuerzo en ese sentido. Y para eso nos hemos dotado como una especie de estrategia, un plan. Básicamente, al final, el punto de partida es esa plataforma que es una tecnología, son unos datos y es un framework pedagógico, una forma de pensar la forma de aprender, ¿de acuerdo? Y sobre eso, nosotros nos interesan 4 desarrollos de IA que os queremos contar. El primero tiene que ver con, le llamamos diseño de escenarios complejos. El primero tiene que ver que cuando tú diseñas un curso, para nosotros es muy importante la narrativa. Aludíamos antes a la lógica de escape room. No es una lógica de gamificación, lo puedes gamificar todo lo que quieras. O sea, tú podrías darles puntuaciones en cada momento. No, eso es muy bien el que lo quiera hacer, pero para nosotros la lógica de escape room es esa idea de que tú tienes un proyecto y lo descompones y cada fase es un reto, ¿no? Y tienes ese elemento de reto de tengo que superarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos para nosotros la narrativa es interesante porque la narrativa es la que pone en situación a la persona. Narrativa me refiero, acabas de empezar en una empresa, tu puesto es este y tienes que resolver este problema que ha surgido por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos desarrollando herramientas para generar narrativas. O sea, el diseñador instruccional dice, oye, me gustaría hacer esto y la IA te sugiere storytellings, ¿vale? Eso hace que un trabajo que antes eran 20 horas, ahora pueden ser 1 o 2 horas. Esto es eficiencia pura, no es eficacia, es solo eficiencia, pero es importante. Pero sobre todo estamos empezando, y aún no lo hemos implementado,
la idea de las bifurcaciones, que nos parece muy interesante. La idea de que con un punto de partida común, digamos, el curso se vaya adaptando al desempeño de la persona, ¿eh? Entonces, no sabemos a cuánto podemos llegar, pero creemos que esa sofisticación, esa de bifurcar, ¿no? de ofrecer caminos alternativos. Si yo he llegado a este punto con este estatus, vete por aquí, pero si no, vete por este otro, creemos que es importante. Y creemos que eso, hacerlo artesanalmente, hacerlo solo con cerebro humano, pues consumiría mucho tiempo. Seríamos capaces de hacerlo, por supuesto, pero sería el aprendizaje totalmente a medida y casi la relación debería ser 1 a 1. Es imposible. Creemos que con herramientas de este tipo podemos hacerlo. El segundo ámbito que a nosotros nos interesa mucho, y este es mucho más, quizás mucho más especulativo, es lo que llamamos equipos sintéticos. O sea, por lo menos en el ámbito universitario o en el ámbito de las empresas, todo el mundo dice, no, es que tienen que aprender trabajo en equipo, pero nunca aprenden a trabajar en equipo en la universidad. Y en el fondo es porque al docente le da mucho miedo, porque el trabajo en equipo implica que tienes una incertidumbre total sobre los resultados. Lo ilustro con 2 escenarios extremos. Tú tienes un equipo de ingenieros que tienen un reto técnico, imaginaros que el equipo de ingenieros se ponen a discutir y se pelean entre ellos y tienen que negociar, etc. Al acabar el proceso, el resultado técnico seguro que va a ser mediocre, porque le han dedicado tiempo a pelearse. Pero a nivel de competencias transversales, de capacidad de negociación, de liderazgo, etcétera, lo que sea, incluso de frustración, el resultado puede ser muy bueno. Imaginaros que pasa al revés. Pueden hacer un resultado técnico maravilloso, pero no han desarrollado. Entonces, esa indefinición es la que hace que muchas veces el trabajo, las experiencias de aprendizaje en equipo sean muy naifs, ¿eh? Porque claro, porque queremos asegurar que lleguen a algún sitio. Creemos que el desarrollar miembros de equipo que sean agentes, que es personificados y que tengan una personalidad y que puedan ser más folloneros o más orientados a la acción, etcétera, puede ser de gran ayuda. Además, creemos que en el futuro, y ya casi en el presente, cada vez vamos a trabajar más con ese tipo de equipos. O sea, que va a haber parte del equipo que son sistemas de agentes de inteligencia artificial. Entonces, también es entrenarte para un futuro que ya no es tan futuro. Ese es el segundo ámbito. Iba a decir que aquí también nos ayuda a esta narrativa compleja que tiene personajes por una situación real, también ayuda a hacerla viva, ¿no? Es decir, muchas veces nos hemos imaginado, también depende del contexto de educación, por ejemplo, una educación digital, que no solo veas la narrativa en la que te cuenten un email de un compañero, sino que a lo mejor el compañero te lo manda de verdad porque el compañero está gente de ella que está en simulación, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos trabajo en equipo por diseño. O sea, que es como, te puedes asegurar y tú puedes modular y decir, yo quiero un equipo en el que haya guerra, porque lo que quiero es que entrenen eso. El tercer punto es todo lo que hemos hablado, todo el sistema de agentes que te permiten ir recabando, o sea, y no solo agentes, que te vas recabando datos, vas generando pruebas, las evidencias las vas evaluando, vas generando rúbricas, lo que cada profesor quiere hacer en su momento. Nosotros esto sí lo estamos ya desarrollando y lo estamos haciendo a nuestra manera, y ahí estamos incorporando IA, que lo que hace es a veces hacernos más creativos y a veces aumentar la eficacia con la que trabajamos. Entro poco aquí porque es lo que hemos contado. Y el último reto que tenemos es cómo después, y esto en principio lo pensamos para poder aplicar estas herramientas en un ámbito profesional, pero ojo, yo creo que podría tener mucho valor en un ámbito educativo, que es cómo después creo esas experiencias de aprendizaje adaptadas a diferentes industrias. O sea, cada industria tiene sus necesidades, sus objetivos de aprendizaje, ¿no? Las competencias a desarrollar. Nosotros hablamos de las funciones, que es un conjunto de competencias. Pues cómo conseguimos un poco de semi-automatizar o ayudar en ese proceso de adaptación a distintas industrias, cadenas de valor, como lo queramos llamar. Se nos ocurrió el otro día una idea a Eli, que es parte del equipo, y decía, sería interesantísimo en gente que aún no ha llegado a la universidad, misiones en las que pudiesen vivir la experiencia profesional. O sea, yo quiero ser programador en el futuro. Pues, ¿qué significa? Pues diseñemos una misión en la que tengan que entrar en una empresa y vivir esa experiencia a un nivel muy junior, obviamente, porque es en el que estarían en ese momento, ¿no? Entonces empezamos a imaginar ese tipo de aplicaciones, con lo cual expandiríamos esta idea.
básicamente esto nos apetecía mucho compartirlo porque es como nuestra hoja de ruta. Ojalá podamos trabajar en todos los ámbitos, no dependerá solo de nosotros, porque esto lo tenemos que hacer en compañía de otros, hay que financiarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya os digo que algunas de las cosas las estamos desarrollando y otras cosas son las que tienen que ir a futuro. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ponemos en el centro al profesor, aquí le llamamos diseñador, porque está en la fase de diseño. Pensamos crear un curso, crear una misión, lo que sea. ¿Qué significa en términos de un viaje, el viaje del diseñador? O sea, qué cosas, qué decisiones tiene que tomar. Y ya para terminar, ese es el journey del diseñador totalmente detallado. Esto lo tenéis en la web, o sea, en la web que os comentamos antes, ahora os la vamos a compartir. Y en ese journey detallado vamos identificando oportunidades de implementación de IA, ¿no? Y ahí tenéis como una hoja de ruta con los tipos de agentes que nosotros creemos que podrían ser útiles, los que se nos han ocurrido a nosotros. Y algunos de ellos, esa pantalla que casi no se ve negra, es el agente que ese ya lo tenemos medio desarrollado, o sea, ya lo estamos usando, aunque no está aún integrado en la plataforma, que te permite crear narrativas. En vez de que tú escribas la historia, o sea, oye, yo quiero una historia sobre esto, ¿qué me sugieres? ¿No? Y te genera Claro, es un proceso de trabajo en tándem entre el humano y el agente. O sea, hay ciclos de interacción y la calidad final depende del humano, sobre todo, del diseñador, no tanto del agente, ¿no? Entonces, esta es la lógica con la que nosotros estamos trabajando. Hay estos agentes, por ejemplo, que ayudan al diseñador, para crear lo que hemos hecho es un poco hacer recopilatorio de qué necesita saber el agente para poder hacer lo que queremos que haga. Entonces lo que hace es que te lo va preguntando, ¿no? O sea, tú empiezas diciéndole, oye, quiero crear una narrativa para esto. Y él te va haciendo todas las preguntas que nosotros le hemos indicado para cuando ya tenga toda la información poder darte esa narrativa, ¿no? Y aquí voy a editar enchufe. Está por aquí. Bueno, y ya con esto, o sea, obviamente todo este trabajo tiene una capa profunda tecnológica más o menos sofisticada. Aquí creo que es importante, nosotros estamos haciendo esto y pensamos que hay ciertas partes de todo esto que deberían ser abiertas, o sea, que deberían ser reutilizables. Estamos pensando en cómo hacer eso y estamos pensando también en que muchas veces tenemos dificultades en contar esto, primero por nuestra propia incompetencia y segundo, porque lo que hemos primado es la flexibilidad, o sea, cómo hacemos cosas que después cada profesor y cada institución, cada escuela, cada universidad, lo puede adaptar a sus necesidades, ¿no? Entonces eso lo hace, nos gusta pensarlo así, tan flexible, que a veces es difícil de explicarlo, ¿no? Porque para nosotros eso, la clave está en cómo tienes una herramienta que la conectas con las infraestructuras que ya tienen las instituciones. O sea, creemos que los LMS son parte del problema, pero que los LMS no se van a... O sea, yo he trabajado en varias universidades, algunas de 200.000 estudiantes, y cambiamos una vez el LMS y aquello fue un drama, vamos, y tardamos no sé cuántos años en cambiarlo para escoger otro LMS que era un poquito mejor, pero que en realidad volvía a ser un problema. No voy a decir el nombre de los diferentes LMS, pero os podéis imaginar, da igual. Entonces, creemos que, pero no van a cambiar, pero no hace falta cambiarlos. Lo que hace falta es crear nuevas funcionalidades, nuevas capacidades. O sea, colocar en el centro al profesor y colocar en el centro al estudiante. Eso es lo primero. Y después, que esas capacidades sean muy flexibles, porque los casos de uso, ¿no? Pedagógicos no se acaban, pero al final hay una lógica profunda y todos esos casos se pueden organizar de estas maneras o abordar con los mismos enfoques metodológicos. Y nada, la plataforma ya está funcionando con programas con algunas universidades, por ejemplo, la Politécnica de Cataluña, que fue muy útil porque nos permitió validar todo esto y hemos hecho varios casos de uso y la estamos usando en otros contextos. Ahí accedéis a una especie de wiki, que es un lugar donde estamos documentando todo, lo que ya es y lo que queremos que sea en el futuro. Lo estamos contando casi en tiempo real. Faltan algunas cosas porque la deberíamos actualizar constantemente y se nos pasa. Ahí tenéis una dirección de contacto, con lo cual hay un email y estaríamos encantados, primero, cualquier duda, cualquier interés que tengáis de entrar en una conversación y también entrar en una conversación porque nos encantaría poder colaborar
con educadores, con profesores, para experimentar sobre la plataforma. Nuestras capacidades son limitadas, pero dentro de eso estaríamos, porque creemos que realmente lo que nos hace crear cosas nuevas es cuando vivimos esa interacción. Os lo contamos al principio. Nuestra filosofía no es nos aislamos en un sitio y salimos y decimos aquí tenéis la tecnología que lo va a cambiar todo. No, es que vamos al sitio, trabajamos con la gente. Nosotros no les hablamos de tecnología, les hablamos de innovación, trabajamos en el papel, hacemos cosas y ese conocimiento nos lo llevamos y decimos, esta gente necesita este tipo de cosas, pero hay una validación. Y después regresamos y decimos, con esta tecnología lo puedes hacer mejor. Entonces, ese ciclo requiere una interacción continua con las comunidades de profesores. Y ya para finalizar, como os decía, esto cada vez, o sea, es curioso porque en el ámbito de la no universidad, como se dice muchas veces, ¿no? La educación no universitaria, la educación, realmente nosotros no trabajamos en ese ámbito, pero sí tenemos muchas relaciones en ese ámbito y nos damos cuenta de la utilidad que podría tener y ya os digo, encantados de poder conversar y pensar formas, o sea, necesidades que podáis tener o experimentos que podemos hacer conjuntamente. Y nada más. Bueno, nos hemos retrasado un poco, perdonad. Breves, he intentado contar muy brevemente algo que, como hemos visto, tiene mucho comentario. Me dicen que tenemos 1:30 porque Perfecto. las salas que para nosotros son casi que fenomenal, porque yo creo que ha suscitado un montón de dudas. A mí, desde luego, también es verdad que tenemos el desayuno y la comida, entre otras cosas, para hablar con entes y para interactuar, ¿no? Pero bueno, unas preguntas que yo creo que tenemos 7 minutillos para plantear 2 preguntas. Yo tengo varias dudas. Primero, has comentado que no apostáis por la automatización. Me gustaría preguntar por qué. Segundo, en el caso de que no sea automatización, ya lo has contestado, hay una interacción humano-agente. Claro, pero si le estás pidiendo bifurcación, le estás pidiendo al alumno que esto lo hagas, ¿cómo lo hacéis eso, no? O sea, si no está automatizado. Vale, primero, sobre la automatización. Nosotros, y esto es una posición, si queréis, filosófica, o sea, creemos que la automatización total de la educación, por lo menos a día de hoy, como se piensa, yo, o sea, no quiero especular dentro de 10 o 20 años, porque ahí entramos en un territorio que, bueno, pues ya veremos lo que pasa, ya lo pensaremos. Pero en estos momentos la automatización tiene cosas buenas, pero te lleva a una educación que no atiende realmente. Hay una parte de la interacción humana que es única y que tiene un elevado valor y que la pierdes con la automatización. Ojo, para aprender a poner etiquetas HTML en un código, una tarea sofisticada pero sencilla, yo no necesito, o sea, yo prefiero hacerlo con una máquina, o sea, que me va guiando, ¿vale? Pero para pensar críticamente sobre la sociedad en la que vivo, yo prefiero estar acompañado de una persona. A lo mejor no para lo mismo que prefería antes, a lo mejor para otras cosas. Entonces, ese es el mundo en el que nos movemos. Creemos que nosotros trabajamos con IA, creemos que la IA, primero, es una realidad, segundo, creemos que es una herramienta que, bien utilizada, puede ser increíble, puede resolver algunos de los problemas, de los nudos gordianos de la educación, ¿no? Esa necesidad de flexibilidad, por ejemplo, y por lo tanto de atención a la diversidad y a los distintos ritmos y estilos y formas de aprender. Pero no creemos en la automatización total. Eso sí, hay un montón de cosas, ya os decía, las etiquetas de HTML, que me las enseñe una máquina, ni siquiera IA, y las preguntas o sea, un profesor, al final, la carga administrativa, burocrática es enorme. Entonces, cuando un profesor tiene que dedicar parte de su tiempo a explicarle que, mira, para tal gestión tienes que ir a tal sitio, pues eso sí que lo automatizaría por completo. Para reservarle el tiempo del profesor en tareas de alto valor añadido. Ahí podríamos abrir la discusión de qué implica futuro, si se necesitan más profesores o va a haber menos. Entonces, la bifurcación, efectivamente, el proceso. Ahora, la herramienta te permitiría, o sea, después ahí empieza, ahí para mí, o sea, por eso lo que nosotros hacemos son herramientas pensadas para que al mando esté un humano. Ahora, es la responsabilidad del humano
Y estamos viendo, y creo que lo estamos viendo en todo tipo de contextos, humanos, que un poco creyendo que se aprovechan de la IA, asumen el papel de algoritmo. O sea, es como le doy al botón, me devuelve un resultado y se lo entrego a mi jefe. Bien, ¿vale? Ahí el humano no hace nada de valor. O sea, lo siguiente que le va a pasar a ese humano es que posiblemente le digan, oye, para darle al botón, pues tengo otro algoritmo mucho más sencillo. Entonces, quiero decir que esto, por eso digo, después viene la responsabilidad del que está al mando del sistema, pero que son herramientas y efectivamente es como, oye, y ahí, por eso nosotros no nos negamos digamos, a parametrizar demasiado la herramienta. O sea, puede haber, una misión es un reto. Puede haber una misión que solo tenga una etapa. O sea, por ejemplo, muchas escuelas de arte, de las más prestigiosas del mundo, el estudiante hace un máster, llega el primer día a un espacio vacío y le dicen, al final del año tú me entregas tu obra. Y ahí tienes unos profesores, que algunos son increíbles, que cuando tú quieras habla con ellos. Y si tú no quieres, durante un año, nadie te habla. Entonces, eso es una experiencia extrema, pero bueno, tiene su razón de ser. Puede haber experiencias en las que yo, oye, te voy llevando paso a paso. Lo divido en 10 etapas, en 15 etapas. O sea, no somos nosotros quien definimos el número de etapas. El número de etapas implica interacciones, acompañamiento, que te voy llevando de la mano. Entonces, a mí me parece bien que haya objetivos de aprendizaje y públicos que requieran muchísimo acompañamiento. Entonces, lo que nosotros creemos es que, oye, utiliza la herramienta como tú quieras hacerlo. Y ahí están las bifurcaciones. Yo puedo decir, bueno, me puedo volver loco con las bifurcaciones y ultra personalizarlo. Y creemos que podría ser en estos momentos, con ciertos desarrollos, factible hacerlo sin una carga de trabajo enorme, o yo puedo establecer una experiencia de grupo porque lo que me interesa es la interacción del grupo. No me interesa que cada uno vaya por un camino. Esas son decisiones que están... Ahí es donde está el humano. Yo creo que eso lo tiene que decidir el humano, no lo tiene que decidir un algoritmo. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer.